Una niña le cambió la vida por completo a su madre, a su mamá. Porque esa niña se veía que como que si no era una niña normal, una niña común, una niña que le gustaba jugar a las muñecas. A ella no. A esa niña le gustaba jugar con recortes, con personajes recortadas de una revista. Y es ahí donde la mamá se pone a pensar el por qué ese accionar de la niña que esa era su pasión, ese era su juguete, las figuras. Y esa niña se ilusionaba, se imaginaba que ella hacía esos roles de esas personas, de esos personajes. Hasta que por fin, tiempo más tarde, ella, su familia, la familia de la niña, junto a su madre y su papá, se fueron a Suiza. O quizás solo la mamá fue la mamá con el esposo, con el papá, mamá y papá. Fueron a Suiza y es ahí donde completó alguna de sus ideas que fue inspirado por su propia hija. Esa ocasión, en ese viaje, esa dama llamada Ruth Handler vio a un maniquí en miniatura, como entre unos 17 centímetros. Se encontró con esa maniquí llamada Lily, y es ahí donde ella, junto a la idea, al pensamiento, al accionar de la niña, de que la niña jugaba con los recortes de los personajes y ese maniquí, se le iluminó la mente, la creatividad, la imaginación, y es ahí donde comenzó la máxima aventura de su ingenio, de que ahora en día, en 2023, se hizo como una especie de homenaje sin intención a hacer ese homenaje a la señora Ruth Handler. Pero ¿quién es esta señora Ruth Handler? Ruth es hija de unos inmigrantes judíos polacos que residían en los Estados Unidos. Ella conoció a su esposo en sus estudios, en algún colegio, en alguna escuela. Se llama Handler. Se conocieron, se casaron y fueron a vivirse a Los Ángeles. Con casi sin recursos. Ellos vivían en una escasez económica. El señor se ganaba su vida gracias a la carpintería, y su esposa, la señora Ruth, se atendía a las ventas. Ambos se hicieron una pequeña empresa. Años más tarde se encontraron a Harold Matson, y es ahí donde fundaron la compañía Mattel. Dicho nombre era la conjugación de ambos nombres, Matt de Matson y él de Elliot.
Pero este señor, el señor Handler, se dedicaba a hacer cuadros para fotos, y de paso comenzaron a hacer casitas de muñeca. Pero vieron que las casas de muñeca se vendían más que los cuadros. Se dedicaron a eso, a hacer casitas de muñeca. Ahora bien, ¿se recuerdan de la niña, de la hija de Ruth? Ruth se fue a Suiza con su esposo, no sé si con sus hijos, a Suiza, y vieron a ese maniquí. Vieron a un maniquí llamado Lily, maniquí en miniatura de 17 centímetros. Y es ahí donde se recordó de la entrega. Se recordó que a su niña no le gustaba las muñecas en su actualidad, en su época, sino que le gustaba jugar con los recortes de los personajes de la revista. Y así es donde Ruth se inspiró por ese maniquí e hizo trabajar su imaginación, su creatividad, hasta que por fin se creó tal idea y lo presentó con los diseñadores, presentó su idea, su futuro juguete, mas los diseñadores lo negaron. Se la negaron porque era un poquito de falta de escrúpulos, y que era muy extraño de los juguetes que se tenía ellos. Pero sin embargo, su esposo, el esposo de Ruth, o sea, Elliot Handler, también estuvo de acuerdo con los diseñadores, pero le apoyó. Apostó por ese juguete y lo presentó a una empresa japonesa. Ellos se dispusieron a hacer la idea de Ruth. Tuvieron pequeño problema, pero lo solucionaron. Y lo demás es historia. Ruth hizo unos cambios para no causar algún problema traumático para los niños, porque se pensaba que posiblemente los niños se identificaran con los juguetes, con esa muñeca, con ese juguete, porque los juguetes de ese entonces, los juguetes, los muñecos, las muñecas, solamente era estilo de niños, de bebés, porque las niñas querían ser mamás, sanamente. Y es ahí donde nació, que es ahora en día lo más aclamado por las niñas, por las señoritas. Ha evolucionado esta muñeca. Antes era solamente la señorita con una serie de ropas, hasta ahí. Y ahora se ha convertido casi una persona. Tiene autos, amigas. Ha evolucionado tanto como raza, credo y mucho más. Me refiero a Barbie. Por cierto, Barbie es el diminutivo del nombre de su hija llamada Barbara Handler. Y Ken también es inspirado por su hijo. A veces nuestras ideas
viene siendo, a veces lo que nos apasiona viene siendo alguna secuencia de nuestro pasado. Alguna de nuestras pasiones es secuencia de nuestro pasado, o alguna casualidad que vemos a menudo e inconscientemente lo ponemos en práctica, nos inspiramos a esa cosa. Aunque quizás para otras personas sea insignificante, sea rechazado, ignorado, pero nuestra insistencia, nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra lucha, nuestra entrega a hacer tal cosa, puede que esto marque la historia de muchas personas. A veces hay que ponerle atención a lo que nos está pasando, a lo que vemos, a lo que escuchamos, porque un futuro posiblemente nos sirva de algo, porque posiblemente nos lleve, sea una palanca a nuestro futuro.